Bueno, yo básicamente voy a basar un poco la presentación, está dividido un poco en dos partes, aunque realmente hablamos todo de lo mismo. Yo voy a hacer ahora el papel de abuelete. Yo voy a contar una pequeña historia acerca de lo que es la evolución de la gestión de usuarios dentro de la Universidad de La Laguna y mi compañera Marimar va a ser la que realmente va a contar la situación actual, es decir, cuál es la solución al conjunto de problemas que hemos ido observando a lo largo del tiempo y la solución a los diferentes problemas que hemos ido encontrando. Al igual que comentaba antes Víctor, yo soy de la época también en la que los sistemas eran un único equipo y teníamos un pequeño PC que era el que daba servicio a los usuarios, ¿no? Y en esa situación, pues realmente el conjunto de servicios que se proporcionaba era relativamente pequeño, es decir, estaba todo un poco naciendo, estaba todo muy incipiente. Estoy hablando del año, alrededor del año 97, que fue cuando lo que es el servicio que antes se denominaba CCTI, Centro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, se creó. Y realmente partíamos un poco prácticamente de la nada. Sí, es cierto que en relación a la gestión de usuarios, pues la política que se llevaba era que los usuarios estaban creados dentro de cada uno de los pocos servicios que existían, pero no había ningún concepto de gestión de usuarios relativamente centralizado, es decir, un lugar donde tuviese un repositorio de usuarios. También otras situaciones que se daban en esa época era intercomunicación precaria dentro de la universidad y lo que mencionaba, la relación de usuarios estaba realmente dada de alta en cada uno de los diferentes servicios. Entonces fue cuando nos planteamos el intentar pues, definir nuestro primer sistema de gestión de usuarios, para lo cual realmente nos pegamos un curro bastante grande porque recuerdo que estuvimos dando de alta a los usuarios manualmente horas y horas y horas, porque partíamos de una situación que era que esos usuarios realmente no existían en ningún sitio, sino que estaban dados de alta en cada uno de los diferentes servicios. Nosotros utilizamos en su momento la tecnología que aparece aquí, desarrollamos unas interfaces de usuario con tecnología PHP sobre servidores Apache y todo esto montado sobre el servidor que antes mencionó Víctor, es decir, un único PC con muy pocos recursos, con muy poca memoria y que realmente iba mal. O sea, era un servicio de gestión de usuarios bastante precario. Aquí puse un pequeño esquema acerca de la simplicidad también de este sistema, es decir, era un sistema monolítico concentrado en un único equipo, en el que por un lado teníamos una interfaz de administración de esos usuarios y por otro lado dábamos una pequeña interfaz web para los usuarios para que pudiesen darse de alta o pudiesen hacer ciertas modificaciones sobre el sistema de gestión de usuarios. Una de las... esto es un poco el esquema. Ya digo, lo que voy a contar es una pequeña historia, es decir, teníamos un problema, planteamos una solución y luego teníamos una serie de problemas no resueltos con esa solución. En este caso, los problemas que no logramos resolver en su momento, en el año 97, fue que en ningún momento se planteó nada relacionado con la alta disponibilidad, es decir, el sistema era monolítico, era único y era el PC de Víctor. Otro de los problemas que nos planteábamos o que teníamos en ese momento es que teníamos duplicidad de todos los datos, es decir, nosotros teníamos que dar de alta a cada uno de los usuarios, tanto nombres, apellidos, todos los datos relacionados con los diferentes usuarios, los dábamos de alta en este sistema de gestión de usuarios, independientemente de que esas personas ya existiesen en algún otro sitio. El tema del alta manual de usuarios, todo este tipo de cuestiones, de problemas, ya los he estado mencionando, la falta de rendimiento. Otro de los problemas también que hubo en un principio con el diseño que se hizo en esa gestión de usuarios fue que por el tema de intentar facilitar lo que es la creación de los usuarios, se definió interfaces que fuesen relativamente sencillas de construir y relativamente complejas. Y como aparecía en la transparencia anterior, se utilizó, por ejemplo, formularios de Access para poder acceder a toda esa gestión de usuarios, ¿no? Poder acceder a la parte de administración de esa gestión de usuarios. Eso en su momento pareció una buena idea, eso realmente fue un error, porque implicaba que al final tenías que tener una máquina especialmente preparada con una versión concreta de Access para poder acceder a esos formularios y era, vamos, poco eficiente. ¿De acuerdo? Otro de los problemas, por ejemplo, que tenía este sistema es que como no habíamos modificado la dinámica de acceso de los servicios a la gestión de usuarios, pues realmente los servicios siguen siendo servicios desconectados entre sí y que de alguna manera hacía falta dar de alta
esos usuarios dentro de cada uno de esos sistemas. Y el modelo que se eligió en su momento, en el año 97, fue un acceso directo a base de datos a través de scripts específicas para cada uno de los servicios. Desde mi perspectiva, otro error que se cometió, otro modelo que quizás no es hoy en día no es el más adecuado. Vale. Con todo esto, pasaron unos años y allá por el año 2002 nos replanteamos el que no podíamos seguir con esa tecnología, no podemos seguir con esa gestión de usuarios y decidimos cambiar, ¿no? Aquí se ve que hicimos un cambio, por ejemplo, en tecnología, es decir, abandonamos Apache, abandonamos PHP, abandonamos Postgre y nos metimos de lleno en Microsoft. ¿Vale? Puede ser un error, puede ser que no, pero bueno, nos solucionamos un conjunto de problemas que teníamos y cambiamos un poco lo que es la filosofía, no cambiamos el paradigma de cómo funcionaba la gestión de usuarios, es decir, la fuimos un poco arrastrando porque en su momento no hicimos ningún cambio de filosofía ni ningún cambio de paradigma, sino que simplemente lo que hicimos fue modernizar lo que es la programación o modernizar un poco lo que es la gestión de usuarios, pero la filosofía venía a ser prácticamente la misma. Hicimos algunas modificaciones, por ejemplo, en relación a la manera en que los diferentes servicios accedían a la información de los usuarios. Ya no accedían, la mayoría de los servicios ya no accedían directamente a la base de datos. Definimos una serie de interfaces que en este caso los definimos como pasarelas web para que los diferentes servicios consultasen qué usuarios son los que a cada servicio le pertenecían. Y seguíamos arrastrando un conjunto de servicios que seguían dependiendo de conexiones directas a la base de datos. En el año 2002 también fue cuando se desarrolló por primera vez el convenio con nuestro colaborador, con Caja Canarias, y se definió lo que es la tarjeta universitaria, y fue cuando se impulsó realmente la tarjeta universitaria. Entonces, en ese momento se definió también pues, un entorno en el que nos ayudaba un poco a introducir el concepto de número de identificación universitaria como identificación para los alumnos, porque también es cierto que no lo he mencionado. Hasta ahora yo, cuando he hablado de usuarios, realmente me estoy refiriendo a lo que en su momento era nuestro target, eran nuestros usuarios principales, que eran personal de administración y servicios y personal docente de la universidad. En el 2002, gracias a la tarjeta universitaria, pudimos introducir también como usuarios a los alumnos, pero lo introdujimos, como no habíamos cambiado el paradigma de la gestión de usuarios, lo introdujimos de manera auxiliar a través de la cajita esa que aparece ahí, que es el circuito de tarjeta universitaria. Es decir, de manera artificial añadimos a los usuarios a través de su NIU, que le generamos para la tarjeta, dentro de lo que es la gestión de usuarios, y para algunos servicios pues logramos enganchar la información y le generamos lo que es su usuario y su contraseña. ¿Vale? Con este sistema sí es cierto que mejoramos con respecto a la versión del año 97 en cuanto al rendimiento de las interfaces, en cuanto a la base de datos también mejoramos, pero seguimos teniendo un mogollón de problemas. Por ejemplo, nunca nos planteamos tampoco en el 2002 el problema de la disponibilidad. Seguimos teniendo duplicidad de datos, es decir, tanto a los alumnos como, bueno, a los alumnos quizás un poco menos porque estaba relacionado con el circuito de tarjetas, pero a los usuarios nuestros, al resto de usuarios, seguimos nosotros teniendo que dar de alta manualmente cada uno de los usuarios que nos iban solicitando su alta. Otro de los problemas también que teníamos es que las interfaces de comunicación con los servicios seguían siendo más o menos las mismas, la habíamos mejorado un poco, habíamos generado pasarelas web, pero seguíamos teniendo una situación no normalizada de acceso por parte de los servicios a la gestión de usuarios. Lo que mencionaba antes, que hacíamos depender la generación de los usuarios para alumnos de la tarjeta universitaria, es decir, y seguramente muchos lo recordarán, solo los alumnos que tenían tarjeta universitaria o que habían hecho esa solicitud eran los que realmente se les generaba un usuario y una contraseña. Vale, pues eso un poco es la historia de lo que pasó hasta, en principio, el año pasado, que decidimos un poco hacer un cambio de
paradigma. Es decir, ya este año sí que decidimos que este modelo no nos servía. O sea, este modelo en el que nosotros tenemos una serie de datos y replicamos la información y tenemos que, sabiendo que ya existen usuarios, que ya existen, sabemos que los alumnos están en algún lugar, sabemos que el personal de administración y servicios está en algún sitio dado de alta, es decir, sabemos quiénes son en el fondo. Pues el modelo este en el que se tiene que volver otra vez a dar de alta, es decir, que se tiene que hacer algún proceso manual, ya ese nos lo replanteamos y nos replanteamos también la manera en que los servicios se comunican con la gestión de usuarios y decidimos pues cambiar un poco el paradigma de la gestión de usuarios en sí. De eso ya se encargará mi compañera Marimar. Bueno, buenas tardes. Espero que no se duerman ahora. Bueno, una vez Jorge ha contado ya lo ocurrido en el pasado, vamos a pasar a la actualidad, que la gestión de usuarios es mágica. Voy a empezar explicando la tecnología que hemos utilizado. Utilizamos Python como lenguaje de programación orientado a objetos, junto con Django. El ORM nos permite aislarnos de los motores de base de datos. Podemos usar cualquier motor de base de datos que queramos. Y también utilizamos un servicio de mensajería que es RabbitMQ, que es persistente y si cae el sistema, pues el sistema de colas que gestiona, pues no seguiría por donde iba. Como servidor de HTTP usamos Unicorn y como servidor de proxy inverso el Nginx. El control de demonios, el supervisor CTL, y la base de datos que utiliza la gestión de usuarios es un Microsoft SQL Server. Y el Oracle lo utilizamos como fuente de datos. La universidad, tanto la gestión académica como recursos humanos, utiliza unas aplicaciones de OCU, las de Carlos, las que le afectaron a Carlos, y utilizan Oracle como motor de base de datos. Entonces ya digamos que tenemos datos tanto de alumnos como de personal de administración y servicios y de PDI. Este es el esquema general. ¿El ratón? No hay ratón. Vamos a ver. Tenemos la gestión de usuarios, que utiliza una serie de bases de datos, como ya dije antes. La propia de la gestión de usuarios y las bases de datos tanto de académico como de recursos humanos, y también utiliza la de la comisión de doctorado, que todavía tenemos por aquí algún AS400 funcionando. También utiliza un servicio de mensajería, para el servicio de mensajería de Civilis, para el envío de SMS y de correos electrónicos para comunicarle a los usuarios su contraseña y su usuario. La gestión de usuarios, a su vez, alimenta nuestros LDAP, y los servicios de la universidad utilizan los LDAP para autenticar y para dar acceso a esos servicios. Y por último, implementamos el servicio de Single Sign-On con CAS. El usuario accede a una única página web en la que se valida, y después ya puede acceder a los servicios o aplicaciones que proporciona la universidad, con un único usuario y una única contraseña. Este sería el esquema de funcionamiento. Tenemos Tenemos cuatro aplicaciones. Realmente la gestión de usuarios tiene 4 grandes bloques, que sería la parte de administración, en la que se definen pues, los roles de los usuarios, los servicios a los que puedan acceder, etc. Incluso el alta manual de algunas cuentas locales.
Después está la interfaz de Atusu, que es la que utiliza nuestro soporte, nuestra atención usuario para poder activar servicios a ciertos usuarios que no tengan por defecto. Nosotros siempre, dependiendo del rol que tenga el usuario, pues le damos unos roles por defecto y otros roles se los damos como añadidos. O sea, si lo solicita, se les da. Yo creo que esta parte ha sido fundamental en el servicio. La parte de atención usuario ha permitido que cualquier persona de la universidad pueda... o sea, mucha gente miente, dice, no, yo soy alumno, no, yo no sé qué, no sé cuánto. Esto es 100%, si estás en la gestión de usuarios, eres alumno, y si no estás, es que no eres. La parte de la interfaz del usuario, que es la que permite al propio usuario recuperar su contraseña si no la conoce, o cambiarla, o incluso activar servicios como el de Google Apps o una redirección de correo. Y después tenemos una pequeña aplicación que es para la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la ULL. No me dio mucho tiempo. Que permite que esta asociación pues, autogestione a sus asociados. Tenemos las vistas REST, que son las que almacenan la detección de los cambios producidos en las bases de datos, y a su vez le pasan estos cambios a las colas de mensajes, que a su vez hacen una serie de procesos que alimentan por ejemplo, al LDAP. Tenemos varias colas. Unas es para alimentar al LDAP y otras para la activación, por ejemplo, de servicios de Google. La detección de cambios es tanto de las bases de datos corporativas, o sea, académico y recursos humanos, como de la propia gestión de usuarios. Si hubiera un cambio en la propia gestión de usuarios cuando se activa un servicio a un usuario. También tenemos aquí web service para el envío de correo y de SMS. Y también tenemos web service para alimentar algunas aplicaciones que les hace falta más información de la que le podemos proporcionar a través del LDAP, que sería la aplicación de tarjeta, de bonos, de censo, por ejemplo, para la sede electrónica. Tenemos todas estas bases de datos, ya eso lo comenté, y el ORM, que es el Django y todos las cachés, las bases, los servicios, etc. Este sería el producto final. Esta pantalla es solamente la pantalla de usuarios, en la que si no conoces la contraseña la puedes recuperar, o iniciar la sesión y, por ejemplo, activar el servicio de Google o redirigir tu correo. Esta sería la parte de atención al usuario. Por ejemplo, si me busco mi usuario, pues daría mi nombre, apellido, donde aquí se ve que yo he sido alumna de la Universidad de La Laguna, ya actualmente no estoy matriculada, no soy exalumna, y además soy personal de administración y servicios. Si pincho sobre el nombre de usuario, aparece esta interfaz, que es la que permite, por cada servicio, habilitarlo o deshabilitarlo. Por ejemplo, en el correo electrónico, o el disco duro virtual, o la VPN, o una serie de servicios. Esta es la parte más administrativa, en la que pues definimos los usuarios que administran la aplicación, pues las cachés, los roles, las actividades, etc. Y esta es, digamos que, una de las más bonitas, porque aquí se ve perfectamente cuando un usuario
este usuario, que es un alumno, ha cambiado la clave, se ha disparado en 2 colas ese cambio de contraseña. Ahora vamos a hablar del cache. O sea, ahora ya tenemos los usuarios creados y tenemos contraseñas. Ahora no queremos estar teniendo que validar en cada servicio de forma descentralizada. Queremos que se centralice la autenticación. Entonces, utilizamos cache, que es un código abierto, tiene muchos clientes soportados como Java. Nosotros usamos Java, .NET, PHP y Python. Múltiples aplicaciones y frameworks. Nosotros estamos utilizando ahora mismo Alfresco, Google Apps y Moodle. Tiene un amplio soporte por la comunidad y la integración con Google Apps ha sido directa. Se ha desarrollado un plugin para que a través del cache podamos validar con certificado digital y con DNI electrónico. Y también al soportar SAML, además de autenticar, pues permitimos que se pasen atributos a la aplicación a la que dejamos, a la aplicación que valida. Este es digamos, la página de inicio de todos los servicios de la universidad. Se puede introducir el usuario y la contraseña, se puede utilizar el certificado digital o el DNI electrónico. También, si no recordamos la contraseña, nos mandaría a usuarios, a la web de usuarios para recuperarla. Y también tenemos el check de avisar para que nos avise cuando vamos a volver a entrar en otra aplicación que utiliza cache, pues que nos avise que estamos entrando en una aplicación validada. ¿Ya? Bueno, el SIR lo paso un poco por alto y voy a las conclusiones, ya que hemos conseguido alta disponibilidad, hemos conseguido que no haya duplicidad de datos, el alta de usuarios automática. El alta de usuarios automática es cuando un alumno se matricula, cuando formaliza la matrícula, automáticamente se genera el usuario y la contraseña y se le envía por SMS y por correo electrónico. Así como una nueva persona que entra en la universidad contratada, también desde que se le formaliza la nómina, también tiene usuario y contraseña y se le notifica. Eso es un gran avance. Antes había que rellenar un papel, esperar, validar. La interfaz de comunicación es normalizada. Todos los alumnos pueden acceder a los servicios que nosotros les permitimos automáticamente. O sea, además de darlos de alta, les damos los servicios. Les permitimos los servicios, no tienen que solicitarlos. Y la validación es unificada. Y como conclusión ya final, no duplicamos información, creamos el 85% de los usuarios es automático. La actualización automática de los datos, eso es muy importante, porque tenemos alumnos un alumno, por ejemplo, viene y tiene un NIE y después resulta que consigue un NIF. Entonces, eso es un problema, porque normalmente la identificación del alumno suele ser su número de documento. Pues nosotros, como tenemos el NIU, al ser la misma persona, si cambia de documento, mantiene el usuario y la contraseña. Y en el momento en que la Secretaría le cambia ese documento, automáticamente la gestión de usuarios está cambiado. Eso es muy importante. La activación automática de los servicios y el punto de validación único. Y después la integración con el SIR. ¿Me falta? Futuro.